Estamos en martes 26 de julio. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7. Gracias, como siempre, por su preferencia. Saludamos en la ciudad de Guayaquil a nuestro compañero Abraham Verduga. Vanessa, es un gusto saludarte. Bienvenidos todos a Noticias 7, martes de mucha información. Arrancamos de inmediato. Así es, y le contamos que 100 días del terremoto que causó daños en las provincias de Manabí y Esmeraldas, el trabajo en atención a sus habitantes y recuperación avanza. Esto según el secretario técnico para la reconstrucción, Carlos Bernal. Con eso iniciamos. Varios son los ejes que se han trabajado para devolver la calidad de vida a las personas que habitan las zonas que sufrieron los daños directos del terremoto de magnitud 7.8 en escala de Richter el pasado 16 de abril. Explica Carlos Bernal, secretario técnico para la reconstrucción, que están consolidados 26 albergues oficiales en Manabí y Esmeraldas. Luchando día a día por mantener a nuestras personas a salvo y con todos los servicios en esos 26 albergues. A 100 días de la catástrofe natural se han identificado alrededor de 230.000 personas damnificadas. De ellas, 70.000 se han registrado para recibir ayuda directa, como el bono de acogida y alimentación o el de vivienda. Hay un total de 9.000 bonos de vivienda que ya se han entregado. A los 100 días vamos a estar construyendo más de 2.600 viviendas en terrenos urbanizados por el Estado. En cuanto a la educación, se invirtió $50 millones en la instalación y equipamiento de 25 unidades educativas profesionales. Una más fue donada. Cerca de 55.000 niños que fueron afectados por el terremoto, el 4 de julio volvieron a clases. En lo referente a salud, se inició la repotenciación y rehabilitación de 117 centros de salud y 13 hospitales. Y según Bernal, se construirá un centro de salud en Muisne y 3 hospitales nuevos en Chone, Pedernales y Portoviejo. Que de esa identificación, 10 centros ya están siendo intervenidos con reparaciones menores o refacciones menores y se están terminando ya los estudios del suelo para los proyectos de hospitales en Chone y Pedernales. También se ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento ambiental. 7 proyectos de agua y saneamiento que se ejecutan en diferentes cantones. La rehabilitación vial se convirtió en otra prioridad para recuperar la dinámica comercial y turística de estas zonas, logrando que al momento toda la red vial, puertos y aeropuertos estén operativos. 320 kilómetros de vías que se están interviniendo luego del terremoto para mejorar la conectividad. En sintonía, Ban Ecuador y CFN priorizan la entrega de créditos. Solamente en CFN son más de $17 millones entregados hasta el día de hoy en créditos productivos. Con este balance se cumplen 100 días de una tragedia, de la cual los afectados han prometido no dejarse vencer. Sofía Montoya, Ecuador TV. 6 de la mañana, 34 minutos. Y el cantón Tozagua, en la provincia de Manabí, registra importantes avances en materia de reconstrucción y reactivación productiva, que son posibles gracias a la agricultura, el comercio y la edificación de un moderno centro de salud y de una escuela del milenio. Manuel Gilces no es oriundo del cantón Tozagua, pero dice sentir orgullo de pertenecer a esta localidad que no ha detenido su progreso pese al terremoto. La cosecha, gracias a Dios, fue muy buena. Y como le contaba, nos estamos reactivando económicamente. En esta localidad, situada en el centro de la provincia de Manabí, la economía se reactivó gracias a la agricultura y el comercio. Del total de 16.000 viviendas catastradas, según el municipio, aproximadamente 3.000 edificaciones se afectaron parcial o totalmente, entre las que constan el antiguo Palacio Municipal, 5 escuelas y un subcentro de salud. Y de manera articulada con el Gobierno Nacional, con todos los organismos de Estado, hemos coordinado diferentes tipos de ayudas, así como también de la empresa privada, desde la ciudadanía, de todos los sectores. Frente al edificio provisional del municipio se ubican 14 contenedores que conforman el Centro de Salud Provisional Arnaldo Calderón Cuello, donde prestan servicios 10 especialistas del Ministerio de Salud Pública. Tenemos lo que es ginecología, obstetricia, una emergencia de 24 horas, odontología, una farmacia, estadística, el área de vacunación. Este complejo brinda atención a un promedio de 90 personas por día. Para octubre se inaugurará el nuevo edificio del Centro de Salud Tipo C, que registra un avance del 90% en su construcción y la cual inició un mes después del terremoto. $6 millones es el costo referencial. A la altura donde está construyéndose el Centro de Salud Tipo C, ahí hay un área adecuada y ya eso está entregado, incluso la primera etapa del terraplén, de la mesa donde va a ir allí la construcción de la Escuela del Milenio.
Recientemente este municipio solicitó a la empresa pública del agua una intervención integral a la planta de tratamiento La Estancilla, que dota de líquido vital a los cantones San Vicente, Sucre, Junín y Bolívar. Con imágenes de Mario Crespo, en el cantón Tosagua, provincia de Manabí, César Eduarte, Ecuador TV. Durante estos 3 meses después del movimiento telúrico se evidencia el trabajo en las provincias afectadas. La reconstrucción vial no ha sido la excepción. Muchas carreteras se encuentran en etapa de restauración. Tenemos detalles para ustedes. El puente Mejía, ubicado en la zona rural de Puerto Viejo, tuvo afectaciones por el terremoto del 16 de abril, dejando incomunicado al sector por casi 48 horas. A 100 días de aquel siniestro, se está avanzando en los trabajos de reconstrucción de esta carretera. La obra, que tiene un financiamiento superior a los $2 millones, fue adjudicada a la empresa Icons S.A., la misma que ha priorizado la mano de obra manabita. Cabe destacar que esta no es la única vía en proceso de reparación post-terremoto. Si nosotros sumamos todo este dinero con lo que se está invirtiendo también en retiro de escombros y bonos que se está también trabajando para la reconstrucción, llegamos más o menos a $120 millones. Estamos trabajando con trabajos directos con 1.500 personas. Son 150 metros de reconstrucción que no solo beneficiarán a los conductores, sino también a los habitantes del sector. Guido Vergara se siente contento de que se haya priorizado el trabajo en esta zona rural. Como habitante del sector me siento muy agradecido y beneficiado del trabajo que están haciendo. Adrián Alcíbar, que tiene su negocio a pocos metros de restauración de una de las vías, menciona que con los trabajos de reparación su negocio ha sido afectado, pero afirma que está feliz porque cuando los trabajos finalicen su negocio tendrá mayor acogida. Sí, es positivo, porque está avanzando y están trabajando. El plazo para la rehabilitación de varios tramos viales afectados por el movimiento telúrico en Manabí es el 30 de septiembre. Desde Puerto Viejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. 6 de la mañana, 38 minutos, 1 hora menos en Galápagos. Las autoridades económicas aclaran que no han existido pagos con recursos recaudados con la ley solidaria. Diego Martínez, gerente del Banco Central, puntualizó que la transferencia del dinero a la cuenta única del Tesoro Nacional obedece a una sola razón. Diego Martínez declaró en entrevista para Gama TV la mañana de este lunes que la cuenta única del Tesoro Nacional es la vía a través del cual el Estado hace sus pagos. En ese sentido, el pago a proveedores de bienes y servicios del sector público en Manabí y Esmeraldas, como acotó el Ministerio de Finanzas en un comunicado, se orientó exclusivamente a las actividades que los abastecedores cumplieron post-terremoto en plena emergencia. En ese sentido, la autoridad económica aclaró que los movimientos de dichos recursos están a disposición de cualquier veeduría ciudadana. El secretario técnico del Comité de Reconstrucción expuso durante el último gabinete efectuado en Bahía de Caracas, el 8 de julio anterior, cómo comenzaron a destinarse los recursos de la ley solidaria. Hasta final de año esperamos invertir o haber al menos asignado cerca de 800 millones, entre 800 y 900 millones. Obviamente esto tiene las fuentes de financiamiento garantizadas, son los créditos externos de contingencia y asimismo de la ley, que en el plazo de 12 meses esperamos tener un flujo de ingresos de cerca de 1.100 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas, en su aclaración de este fin de semana, ratificó que la totalidad de los recursos recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana serán utilizados para la reconstrucción y fomento productivo en las zonas afectadas por el terremoto e invita a los organismos de control del Estado a vigilar por la correcta utilización de esos dineros. Javier Ceballos, Ecuador TV. Le contamos también que el ministro de Educación, Augusto Espinosa, presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional las pruebas de descargo dentro del trámite de pedido de juicio político que presentó en su contra el legislador Byron Pacheco del Movimiento Avanza. Esta vez, la Comisión de Fiscalización sesionó en el Salón del Ex Senado, a donde nuevamente llegaron miembros de la red de maestros a respaldar al ministro Espinosa. Wilmer Santa Cruz, presidente de este gremio, fue recibido en Comisión General. La oposición tiene por objetivo truncar la continuidad de un proyecto político con el cual nos identificamos los maestros y maestras. En su intervención, el ministro de Educación aseguró que el intento de juicio político planteado en su contra carece de argumentos jurídicos. La contratación de seguros para cualquier tipo de activos del sector público siempre ha sido discrecional.
depende de un análisis de riesgos y de la disponibilidad presupuestaria de cada institución. Según lo expuesto por el secretario de Estado, no existiría ninguna disposición legal que le obligue a contratar seguros para todos los bienes públicos. Este debería ser argumento suficiente para archivar el pedido de juicio político. La comisión tiene un periodo de 15 días para evaluar la documentación entregada por Espinosa y 5 días más para elaborar el informe. El informe estará entonces para la primera, mediados de la primera semana de agosto. Con la decisión si va al pleno. Con la decisión si va al pleno o no. Durante la sesión de este lunes no estuvieron presentes legisladores de oposición proponentes de este proceso, lo cual fue cuestionado por la presidenta de la comisión. Se está haciendo una acción fiscalizadora. ¿Qué está haciendo la oposición? No está. No está. Estamos nosotros enfrentando esto. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Para los próximos 4 y 5 de agosto, los representantes de los estudiantes de universidades, tanto públicas, privadas como internacionales, convocaron a la comunidad educativa a participar en una asamblea que tendrá como fin construir una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, espacio donde discutirán varios temas de interés. Y 203 estudiantes del grupo de alto rendimiento completaron su nivelación académica y en los próximos meses viajarán a las más prestigiosas universidades del mundo, donde emprenderán sus carreras con becas otorgadas por el gobierno nacional. Al culminar sus estudios, estos jóvenes deberán retornar al país y compartir sus conocimientos. La entrega de becas es una prioridad gubernamental y seguirá pese a las complicaciones económicas que afronta el país, así lo acotaron las autoridades de educación superior. Otro tema, el Estado ecuatoriano iniciará un juicio de repetición tras el pago de 96 millones de dólares más intereses a la petrolera estadounidense Chevron Texaco. Aquí los detalles. Ecuador hizo efectivo el pago de 96 millones de dólares más impuestos a la petrolera Chevron, sanción impuesta por un tribunal internacional en el denominado caso Chevron 2. Esto después de conocer que un embargo interpuesto por las comunidades indígenas en contra de la petrolera que impedía realizar esta cancelación fue retirado. Este embargo fue levantado en la tarde del día jueves y comprobado que se había levantado el embargo, el Ecuador podía proceder a pagar como efectivamente lo hizo durante el día viernes en la mañana. Según explica el Procurador General Diego García, una vez cumplida la obligación internacional, se iniciarán las acciones de repetición como manda la Constitución, pues indica que el tribunal concluyó que existió una demora indebida en los tribunales ecuatorianos, que no resolvieron los 7 casos comerciales presentados por la petrolera estadounidense entre 1991 y 1994. La responsabilidad del Estado tiene relación con la demora en la administración de justicia y eso es lo que va a generar las acciones de repetición. Y manifiesta que solicitarán información al Consejo de la Judicatura, institución que deberá dar una respuesta en 20 días conforme lo establece la ley. Hay que iniciar una investigación, revisar los procesos, ver en manos de qué jueces, secretarios de juzgados o amanuenses judiciales estuvieron y en base a eso, con un informe del Consejo de la Judicatura, tendremos el listado de las personas que puedan ser consideradas responsables y en contra de quienes iniciar las acciones de repetición. Explica que el Estado demandará por la totalidad de lo pagado a Chevron y el juez será el encargado de determinar la responsabilidad de las personas involucradas en el caso. Y le corresponde al juez determinar, de acuerdo al grado de participación de cada uno de ellos, el valor que les corresponde pagar por la indemnización. Esto a su vez tiene relación con la situación económica de las personas que sean declaradas responsables. Inicialmente, Chevron Texaco solicitó una indemnización de 1.605 millones de dólares. Sin embargo, tras argumentar la defensa ecuatoriana, la no retroactividad de los tratados bilaterales, disminuyó el pago a una fracción del valor total. Olga Velasco, Ecuador TV. En otro tema, para el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, la denuncia sobre un presunto sobreprecio en la compra de terrenos de la Refinería del Pacífico, realizada por la Comisión Anticorrupción, tiene intereses personales y políticos. En febrero de este año, la autocalificada Comisión Nacional Anticorrupción denunció un presunto sobreprecio en la compra de los terrenos donde se construye la Refinería del Pacífico, en el sector de El Aromo, provincia de Manabí. Tras analizar el proceso, la Corte Nacional de Justicia la semana pasada dictaminó que la denuncia es maliciosa y temeraria y ordenó su archivo. Tal decisión trae consigo que los afectados por la denuncia puedan entablar juicios penales en contra de los miembros de la comisión. Los denunciantes deben responder por la denuncia que es infundada, por la denuncia no probada.
¿sí? Por el ultraje a los honores, no solamente de voz, sino de la persona. El jurista Gonzalo Silva dice que si bien la Constitución garantiza a los ciudadanos hacer denuncias, es grave hacerlo afectando el honor de las personas, más aún si no hay pruebas. Se debe respetar los derechos consagrados en la Constitución respecto al honor y al buen nombre de las personas. Para el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, quienes se sientan ofendidos por la denuncia de la comisión deberían enjuiciar a quienes los calumniaron. Como Refinería del Pacífico estamos evaluando el inicio de estas acciones en contra de los responsables de estas denuncias que no tienen fundamento. Y asegura que dicha compra fue realizada con apego a la ley, razón por la cual la justicia les dio la razón. Nosotros como Refinería del Pacífico en su momento cumplimos con el mandato legal que obliga a pedir un avalúo al municipio. Se llegó a un precio que era inferior inclusive al avalúo oficial. El secretario de Estado cree que el accionar de la comisión es netamente político. Sin ninguna institucionalidad, sin ninguna legitimidad, se declaran comisionados anticorrupción. La mayoría de los integrantes de esta comisión son actores políticos. Por ejemplo, Julio César Trujillo, vinculado a Pachacutic, y David Rosero, ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y vinculado al extinto MPD. Anteriormente, la Corte Nacional de Justicia también archivó otra denuncia realizada por la Comisión Anticorrupción. Sus integrantes aseguraron que existió un sobreprecio en la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriacu. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras. La convención del Partido Demócrata inició este lunes y finalizará el jueves con la candidatura oficial de Hillary Clinton a la presidencia de los Estados Unidos. Wikileaks reveló correos electrónicos del partido en los cuales se evidencia una estrategia para perjudicar al senador Bernie Sanders en las primarias. La convención del Partido de los Demócratas inició en Filadelfia en medio de protestas y escándalos. En los exteriores de la Asamblea, organizaciones sociales y la comunidad LGBTI rechazaron la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia de los Estados Unidos. Una situación similar se vivió al interior de la convención. Es el respaldo a Bernie Sanders, senador y rival de Clinton durante las primarias entre los demócratas, un hecho que marca una división entre los delegados, más aún cuando la presidenta del Partido de los Demócratas, Debbie Wasserman-Schultz, anunció la renuncia a su cargo por la publicación de 20.000 correos en Wikileaks en los que se revela cómo desde la dirección del partido se buscó beneficiar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y perjudicar al precandidato Sanders, quien manifestó su decepción. El Buró Federal de Investigación, FBI, abrió una investigación sobre la filtración de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata. Pese al escándalo, el senador Bernie Sanders hizo un llamado a la unidad y pidió votar por Clinton para derrotar al candidato por los republicanos Donald Trump. Esta declaración provocó abucheos entre los asistentes. Y tenemos que elegir a Hillary Clinton y Tim Kaine. Cuando Donald Trump quiere deportar a 11 millones de personas, está hablando de destruir familias. Hillary Clinton entiende que esto no es quienes somos como país. La primera dama, Michelle Obama, también dio un discurso de conciliación en la Asamblea. Las manifestaciones dejaron al menos 50 detenidos. Una última encuesta le dio este lunes una ligera ventaja a Donald Trump por sobre Hillary Clinton. Fanny Lara, Ecuador TV. En otro punto del planeta, un funcionario de seguridad dijo que la policía francesa mató a 2 atacantes que utilizaban cuchillos para apoderarse de rehenes en una iglesia cerca de la ciudad de Rouen, Normandía, en Francia. El motivo para el ataque no está claro. El incidente se produce cuando el país está en alerta máxima después del ataque en Niza, donde fallecieron 84 personas. Son las 6 de la mañana, 50 minutos, ya es momento de los deportes. Ahí lo tienen a Diego Valencia, listo para las actualizaciones. Compañero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Abraham. Buenos días, un abrazo para ti y para todos. Bienvenidos a la Información Deportiva y Noticias 7. Vamos a iniciar con lo que ha sido la apoteosis del fin de semana, un repaso especial de lo que ocurrió no solo en función del partido de Barcelona frente al Nacional, que a la postre le dio la posibilidad de ganar la primera etapa del campeonato 2016, sino también un repaso de lo que ha sido sus números, su efectividad, también su fortaleza, sobre todo en el sector defensivo. Esa línea media en el que se destaca, sobre todo, Damián Díaz, entre
entre otras grandes figuras de este Barcelona Sporting Club. Las estadísticas, los números, en un repaso especial de este primer semestre de Barcelona, ganador del primer 50% de la temporada. La consecución de la primera etapa del Barcelona Sporting Club da a entender que el elenco dirigido por el uruguayo Guillermo Almada parte como el favorito para quedarse con el título a final de año. A falta de la segunda etapa que comienza este fin de semana, el conjunto torero, a más de asegurarse la final de diciembre y su participación en la Copa Libertadores de América 2017, consiguió más puntos en estos primeros 22 partidos, 47 unidades, tras un total de 15 partidos ganados. 2 partidos empatados, 5 perdidos, en donde anotó 51 goles y le marcaron 19, terminando con más 32 de gol diferencia. Con ese dato, Barcelona se convierte en el elenco con más goles hechos en esta primera fase. Asimismo, se lleva las estadísticas en ser el plantel que menos goles en contra ha recibido. Un récord trascendental en el campeonato ecuatoriano. Entre sus principales referentes del ataque están el uruguayo Jonathan Alves, con 13 dianas, quien deslumbró a la hinchada torera con su alto poder de contundencia. Como segundo romperredes está Eli Esterilla, con 8 anotaciones, quien tuvo una alza de nivel, siendo muy importante dentro del esquema técnico-táctico de Guillermo Almada. Como tercer goleador consta Cristian Penilla, con 7 anotaciones, y que hace varias semanas dejó la institución para emigrar al balompié mexicano. En cuanto a la referencia del cuerpo técnico, Barcelona, que consiguió esta primera etapa de la mano del estratega Guillermo Almada, tuvo un 72% de efectividad en 22 duelos dirigidos en este 2016, todo en relación al balance positivo de resultados, tanto en condición de local como de visitante. En lo económico, el equipo más popular del país tendrá un ingreso cercano a los $2 millones, 1.350.000, cifra que recibe por parte de la Conmebol por estar en la fase de grupos, y 650.000, rubro estimado de taquilla como local en la primera fase. Adicionalmente, Barcelona recibirá por parte de la Conmebol $250.000 por participar en la primera ronda de la Copa Sudamericana ante el Zamora de Venezuela, equipo al que tiene que enfrentar el próximo mes de agosto. Vamos a continuación a revisar también parte de las celebraciones de lo que fue el camerino, las calles y por supuesto todo ese manicomio en el que se volvió monumental luego de la victoria frente a El Nacional. Revisamos las imágenes. Estas son imágenes del camerino. Lo bañaron a Guillermo Almada, el director técnico de Barcelona. Característico en él la seriedad, el no sonreír, ni siquiera en las victorias, pero en esta ocasión fue diferente. Una de las cosas que ha ratificado Almada ha sido que no va a permitir que nadie se relaje en su plantel. No se ha conseguido nada, ha dicho el llamado en su país el Guardiola uruguayo. Al menos en esta primera parte del 2016 le ha ido bastante bien. Nadie se salvó del baño de la victoria. Es que campeón, bueno, más que campeón, el ganador de la primera parte del 2016 así lo merece. Es el baño de la victoria, del primer lugar, el que le fue mejor en este campeonato 2016. Tengo a mi izquierda al señor Carlos Rabascal y ya se imaginarán el rostro que tiene. Vamos a ir ahora, me decía Nelson Sánchez, con el viaje de Independiente del Valle, porque se fue rumbo a Colombia para encarar esta segunda final de la Copa Libertadores de América. Allí está, con esta frase: gracias, Independiente, y vamos adelante, que sí se puede. Aquellas maletas no solo van llenas de ropa y de todos los artículos que se necesita para un traslado como este, sino también están llenas de ilusiones, llenas de ganas, de estímulo, de apoyo, de esa solidaridad que solo el pueblo ecuatoriano ha tenido también con un finalista de la Copa Libertadores de América. Su propia historia la escribe el Independiente de esta forma: rumbo a Medellín, listos ya para la concentración y por supuesto para encarar este partido que se disputará mañana. Estamos a un poco más de 24 horas de este encuentro que se jugará a partir de las 19:45 y hay gran expectativa. En Medellín se manifiesta de que ya no queda como acá, hace 8 días prácticamente, ni una sola entrada para poder ser parte de esta gran fiesta del fútbol sudamericano. Existen 3 novedades. La posibilidad de que se pierda el partido Mario Risotto. Está por recuperarse también Librado Ascona. Dicen que es el que más posibilidades tiene de ser titular.
indudablemente dentro del trío de lesionados, y el otro que es José Angulo, y lo dejo al final porque se perdería este partido entre algodones. Allí el delantero de 21 años que espera su espacio dentro del rol titular que lo maneja el técnico Pablo Repeto. Vamos con las imágenes de las reacciones y por supuesto las voces de los protagonistas en la previa de este encuentro. Rumbo a Medellín, Independiente, con la tricolor bajo la piel. Hay que disfrutar cuando uno va escalando y va logrando estas metas y cumpliendo estos sueños. Y eso es lo que ha pasado con el Independiente. Pero irrelevante de eso, sí nos cuesta entender dónde estamos hoy día. La improbabilidad y al mismo tiempo un increíble sentido de agradecimiento a los jugadores y al cuerpo técnico por habernos permitido volver estos sueños de una realidad. Nada más lindo, ¿no? Disfrutarlo esto con la mayor responsabilidad y, ¿por qué no? Una motivación muy linda, jugar una final de Copa Libertadores, son momentos únicos que se está pasando y esperemos nosotros hacer un buen trabajo y, ¿por qué no?, traer la Copa, ¿no? Consciente de que tenemos que dejar todo si queremos conseguirlo. ¿Cuál es el ambiente a la interna, Librado? De la mejor manera. Creo que no todas las veces se te presenta esta clase de oportunidad y uno tiene que aprovechar al máximo. ¿Listo para la última batalla? Claro, así mismo es. Así es que a dejar todo en el partido nada más. ¿Se imagina siendo Independiente campeón de la Libertadores 2016? Ese es el objetivo y el sueño de cada uno de nosotros y de la gente. Vamos a trabajar durante 90 minutos en busca de ese sueño. Allí la imagen de Librado Ascona, y les decía, lo de José Angulo entre algodones. Se le realizará una última evaluación luego del reconocimiento del campo que se realizará el día de hoy. Me refiero al del Atanasio Girardot de Medellín, el lugar en el que se disputará el partido. Uno de los protagonistas principales de este encuentro precisamente se trata del técnico Reinaldo Rueda. Un conocido nuestro por haber dirigido a la selección ecuatoriana. Es poco esperado esa estrategia que trató de dilucidar frente al Independiente en ese primer partido de la Copa Libertadores. Pero conscientes estamos de que ya en la vuelta la propuesta será totalmente diferente. Pero ¿qué dice el técnico que está siendo tentado por la selección de Paraguay para contratarlo luego de disputada la final? Lo conocemos a continuación. Consciente de que tenemos al frente un rival muy difícil, un juego trascendental para la vida de todos nosotros. A veces suena muy trascendental, pero es la verdad porque seguro que en una carrera de futbolista no se tiene a veces la posibilidad de jugar 2 o 3 veces una Copa Libertadores, una final. Nosotros la hemos labrado, la hemos caminado, la hemos buscado, el equipo se ha brindado en la cancha, se ha hecho un camino importante y bueno, indudablemente que controlando todas esas situaciones, siendo lo más cauteloso posible, conversando con el grupo, a veces en forma individual también, y ojalá que esto nos brinde el control para poder desarrollar un buen juego. Para nosotros es un privilegio, un orgullo estar en esta institución, llegar acá ante esta gran afición que tiene, creo que un fervor y una pasión única que compromete, que contagia. Y bueno, un día muy emotivo, un día para recordarlo, ojalá con un cierre importante en el juego y que esto nos brinde lo que todos queremos. Estamos en nuestra casa, estamos con nuestra afición, en nuestra cancha. Y bueno, vamos a trabajar, vamos a entregar hasta la última gota de sudor, brindarnos con inteligencia, controlar todos los factores que nos permitan sacar este resultado adelante. Y llegó el trofeo de la Copa Libertadores a Medellín, sitio donde se disputa este partido. La expectativa se genera porque la gente quiere tomarse una foto a las afueras del estadio Atanasio Girardot con el trofeo máximo de la Copa Libertadores de América. La visita fue organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol y ha convocado a miles de hinchas colombianos para poder lucir junto a este que es uno de los trofeos más antiguos del fútbol sudamericano. Precioso. En su momento estuvo en las manos del capitán de Liga Deportiva Universitaria en aquel entonces, del 2008, Patricio Urrutia. Y claro, la plaquita de Liga también consta dentro de toda esa serie de registros metálicos con el escudo, el año y el nombre de los clubes que la han ganado. Un bonito detalle por parte de la Confederación Sudamericana, tratando de acercar mucho más a los hinchas, que en definitiva son parte importante del fútbol, a uno de sus máximos símbolos, el trofeo de la Copa Libertadores de América.
Y el secretario del Departamento de Medellín le dio la bienvenida al trofeo y también a los miembros de la Confederación Sudamericana que llegaron para ser parte de todo el control y organización de este encuentro que se llevará a cabo mañana en el Estadio Atanasio Girardot. Sus reacciones y todo lo que genera el fútbol alrededor del turismo y la activación económica lo conocemos por parte de las voces de sus autoridades. Las medidas que tenemos nosotros para este evento son las mismas que se tienen para un partido tipo A, o sea, un partido donde tenemos que tener el mayor cuidado no solamente con las personas que ingresan a un estadio que está ya vendido, en el cual tendremos 1.600 policías que estarán cuidando con 4 anillos de seguridad. Las puertas las vamos a abrir a partir de las 2:30 de la tarde para que pueda haber un ingreso muchísimo más ágil por parte de las personas que van a estar allí presentes. En el estadio o cerca del estadio va a ser muy complicado el parqueo de los vehículos e invitamos a todas las personas que van a asistir allí a que utilicen el transporte público para llegar al estadio. Era el jefe departamental de Medellín, Gustavo Villegas. Autoridades que reciben también a la fiesta del fútbol y la organizan, aparte, gracias a toda la expectativa que ha generado este sensacional encuentro de la Copa Libertadores. Hasta aquí los deportes, pero en este primer segmento prometemos volver dentro de una hora con más novedades de la información deportiva. Vanessa, un día repleto de deportes también para ti. Muchísimas gracias a Diego Valencia por esas noticias. Estaremos con más más adelante en esta misma jornada, pero ahora viene Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal. Momento de hacer nuestra primera pausa. Quédese con nosotros. Esto es Noticias 7 y aquí le tenemos una propuesta informativa muy completa. Gracias como siempre por su preferencia. Este es un programa sobre su cerebro y la confianza. Acuéstate en la mesa, pon tus pies abajo. Jugaremos con su mente. No puedo creer esto. Mientras les mostramos una serie de juegos y experimentos diseñados para probar qué tan confiados son. ¿Quieres dinero gratis? Ustedes me dejan sin palabras. ¿Y cómo su confianza puede ser traicionada? No me gusta perder dinero. Y si no siguen la corriente, aprenderán por qué los puede beneficiar ser más confiados. Y por qué no deberían confiar siempre en su propio cerebro. Prepárense para confiar. Nat Geo nos trae Juegos Mentales. Hoy, 20:15. Ecuador TV, somos todos. Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para cerrarle el paso, fue asesinado por medio de un complot entre narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. 20 años después, con la ayuda de un experto forense, analizamos cómo ocurrieron los hechos. Grandes documentales nos traen El asesinato de Galán. Miércoles, 23:30. Ecuador TV, somos todos. Como tú, hay millones de ecuatorianos que nos ven y escuchan. Los medios públicos llegan a las 24 provincias del Ecuador. Prácticamente donde está un ecuatoriano está la radio pública, Ecuador TV y la agencia de noticias Andes. Es por eso que reservamos este espacio para tu marca y emprendimiento. Aprovecha la preventa de los medios públicos del Ecuador y llega a más personas. Ingresa a preventa.rtvecuador.es y pauta con nosotros. Hoy en Pulso Político analizaremos los avances en el proceso político frente a las elecciones de 2017. Nos acompañarán los analistas Carol Murillo y Jorge León. Pulso Político, hoy 22 horas. Ecuador TV, somos todos.
Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este día martes. En este primer bloque tendremos al economista Víctor Hugo Villacrés para hacer un análisis sobre los modelos económicos que se están poniendo en juego para estas elecciones del 2017. Recordando que la primera vuelta electoral es el 17 de febrero del próximo año. Víctor Hugo Villacrés, muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Hay un modelo que ha implementado Rafael Correa Delgado, el presidente de la República, y su proyecto político Alianza País. ¿Se está proponiendo otro modelo económico o simplemente se está hablando de desmontar lo hecho? El tema ¿es factible construir sobre lo construido o tú ves una oposición que quiere cambiar radicalmente lo hecho por el gobierno nacional? Carlos, buenos días. Bueno, empezar diciendo que en efecto sí existe un modelo construido, un modelo que sobre todo ha generado énfasis en los procesos de planificación. Acuérdense que antes del 2007 no existía la SEMPLADES, la Secretaría de Planificación y Desarrollo surge con este gobierno y con un eje de planificación tanto para el gobierno central como para los gobiernos locales. Este eje ha basado su enfoque en una reducción de pobreza, en un aumento de inversión del sector público, en un pago de deuda histórica que había en la parte social, y de esa manera pues ha construido un énfasis en lo que es la coordinación del sector público con respecto al sector privado. ¿Qué tan ideológico es esa planificación en términos? Tú dices, hubo ya una planificación, se ha recuperado el Estado, producto de eso hay una planificación, pero ¿qué tan ideológica es la planificación y qué tan flexible puede ser esa misma planificación en estos 10 años? A ver, yo creo que hay cosas que son pragmáticas y que no necesariamente obedecen a una postura ideológica. Cuando uno revisa las cifras, se encuentra que en el 2007 tenía una economía de 50.000 millones, ahora tiene una economía de 105.000, 107.000 millones de dólares. Eso es pragmatismo, ahí hay 57.000 millones de diferencia en una economía mucho más grande. El pragmatismo no necesariamente va ligado con lo ideológico. Por supuesto, entonces yo creo que hay muchas cosas que son estructurales y pragmáticas que deberían conservarse y evidentemente cualquier gobierno que llegue en el futuro deberá darle su toque ideológico, su matiz, pero estructuralmente hay cosas que no deberían cambiarse y hay otras que deberían discutirse para conservarse inclusive ideológicamente los próximos 20 años. Cuando Víctor Hugo Villacrés dice hay cosas estructurales que no deberían cambiarse y otras cosas que podría tener el matiz del nuevo gobierno, ¿cuáles son esos temas estructurales que no deberían cambiarse? Por ejemplo, la inversión en salud, la inversión en educación, todo lo que se ha logrado en términos de consolidar un sistema educativo más sólido, en términos de eliminar ciertas universidades que no reunían los requisitos, en términos de que los estudiantes estén preparados para rendir un examen y que en este examen, por ejemplo, el fruto sea el resultado de que los estudiantes de los sectores públicos sean los mejores puntuados que ha ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, en términos de salud, que exista un proceso consolidado en la construcción de hospitales, no solo construcción, sino aumento de médicos especialistas, sobre todo en aquellas enfermedades en las que los ecuatorianos tenemos un mayor índice de ocurrencia. Pero ¿cómo lograr sostenibilidad para asegurar calidad? Porque ese es uno de los temas fundamentales. El gobierno lo ha podido hacer basado en un gasto público llamado en el rubro de la inversión que ha dinamizado la economía. Hoy que la coyuntura es complicada y que el endeudamiento está llegando a un tope, ¿cómo poder lograrlo? Bueno, ahí es lógico tener en cuenta varias cosas. Lo que primero yo consideraría es un acuerdo nacional, un acuerdo en donde todos los políticos puedan centrarse en algunas cosas que a mí me parece importante discutir en tiempo de campaña. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con los subsidios, especialmente a los combustibles en los próximos 4 años? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con toda la política social que se ha venido implementando en los últimos 4 años? ¿Qué va a suceder con la seguridad social en los próximos 4 años? ¿Qué va a suceder en términos de inversión privada en los próximos 4 años? Yo creo que eso no debería estar dentro de la receta de oferta de campaña, sino que debería ser un acuerdo mínimo al que deberíamos llegar en una sociedad civilizada y ponernos de acuerdo y decir, mira, esto no se va a tocar, y llegue un gobierno de centro, de izquierda, de derecha, blanco, negro, morado, verde, anaranjado, estas cosas no van a cambiar en los próximos 4 u 8 años. Ese sería el escenario para que la economía y en general el país
pueda desarrollarse. Hablo de mayor institucionalidad en el país, de que las cosas no dependan únicamente de un gobierno, sino que las cosas estructuralmente estén concebidas como un modelo de gestión y de hacer las cosas dentro del sector público. Pero el tema del desarrollo económico, que tiene que venir de la mano con la óptica social, es erradicar la pobreza, pero para erradicar la pobreza se requiere generar oportunidades de desarrollo para el ser humano y en territorio. ¿Cómo poder asegurar eso cuando hoy prefecturas y alcaldías dicen no estamos al día en las asignaciones? Por tanto, hay un problema de liquidez serio. ¿Cómo solucionar entonces ese problema de liquidez, que va a ser un tema que también le va a tocar al nuevo gobierno? Y eso se resuelve con más inyección de dinero, ya sea vía exportaciones no petroleras, ya sea vía inversión o ya sea vía endeudamiento. El tema es que el endeudamiento está prácticamente casi llegando al tope constitucional. Y yo le sumaría alguna otra variable, que es el tema de las remesas de los migrantes que pueden ingresar, que también traerían algo de recursos. Pero el tema va mucho más allá de esto. El tema es importante entender en cuanto al concepto, y tú manifiestas muy bien, estamos atravesando un problema de liquidez, pero no es un problema de solvencia. El Estado tiene activos, y activos que los ha construido a partir del 2007, es decir, existe ahorro que ha sido canalizado hacia la inversión, y tenemos una serie de activos productivos. El reto que tiene el gobierno en este momento es convertir esos activos productivos en liquidez, y no solamente el gobierno actual, sino el gobierno que venga, sea de la tendencia que sea, va a tener que convertir parte de esos activos líquidos productivos en liquidez? ¿Vía concesión, vía privatización? ¿Cómo? Bueno, hay varias herramientas para que estos activos productivos se conviertan en liquidez. Una son las alianzas público-privadas, en efecto. La APP que ya existe. Exacto. Otros son los procesos de concesión por un periodo determinado de tiempo. Otros son los procesos de venta de ciertos activos. ¿Por qué? Porque hay muchos activos que probablemente el Estado debe plantearse el reto de venderlos, porque seguramente no está entre los objetivos estratégicos que debe mantener el Estado. Pero seguramente hay otros que sí están en los objetivos estratégicos, y ahí se puede funcionar con una alianza público-privada, una empresa mixta, inversión privada para capitales frescos para las empresas, y así generar empleo, porque lo que tú decías es importante. La mejor forma de erradicar la pobreza es generando más empleo. Ahora, vamos a lo siguiente, Víctor Hugo. El nuevo gobierno, independientemente de la ideología que sea, del partido que sea, del movimiento que sea, ¿qué tanto debe jugar a Estado y a mercado, o una combinación de ambas? Yo creo que en el fondo lo que debe existir es una combinación en donde el Estado juegue su rol, y el rol del Estado no debe ser de intervencionista, sino más bien de regulador, y el mercado juegue su propio rol a través de lo que puede producir el sector privado. Para eso yo supongo que las empresas lo que van a demandar es estabilidad dentro de las reglas del juego que, si revisamos en los últimos años, han tenido variaciones para bien, y también han existido otro tipo de variaciones, pero han tenido muchas variaciones para bien. Se habla de, por ejemplo, 12, 13 reformas tributarias, pero no se dice que muchas de esas reformas tributarias fueron con el objetivo de poner escudos fiscales o de fortalecer el sector privado, y otras, en efecto, como lo que ocurrió en el tema del terremoto, pues la necesidad de incrementar la recaudación. Ahora, pero el próximo gobierno va a tener un reto. O mejor dicho, ya este gobierno tiene un reto, pero el próximo gobierno lo va a tener más, y digo lo va a tener más por una sencilla razón. Va a tener 4 años de gobierno, mientras a este gobierno ya le faltan pocos meses. Y el tema es el siguiente: habíamos hablado que uno de los temas es liquidez, y que se requiere liquidez para dinamizar la economía, para generar crecimiento económico, para generar desarrollo social. Y habíamos mencionado las exportaciones no petroleras fundamentalmente, porque yo insisto en que debemos, independientemente que el precio del petróleo pueda subir, debemos depender menos del tema de los commodities. El tema de la inversión, el tema del endeudamiento, tú hablabas me agregaste el tema de las remesas. Yo quiero agregar algo que es el próximo reto: es cómo hacer que regresen, de acuerdo a Leonardo Orlando, los 30.000 millones de dólares que están fuera del país, o que egresaron del país, ¿verdad?, a paraísos fiscales. Y si hacemos una referencia, esos 30.000 millones de dólares representaban en el 2006 el 67% del Producto Interno Bruto, y al 2015 representan el 30% del Producto Interno Bruto, lo cual significa un duro golpe para la economía ecuatoriana.
Por supuesto, ahí hay muchas cosas a tomar en cuenta. La primera, en efecto, dentro de todo lo que tú has mencionado, es saber exactamente que el cambio de la matriz productiva no va a ocurrir de un día para otro. Es decir, que no vamos a poder pasar de un país primario exportador a un país que exporte tecnología o que exporte bienes que están relacionados con todo el aparato tecnológico simplemente en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que es un proceso, y en ese proceso es importante la inversión que se ha hecho, por ejemplo, en la refinería de Esmeraldas, porque eso potencia todavía el que pueda seguir obteniendo recursos desde ese primario exportador, desde ese sector petrolero, pero el reto está en transformar esos recursos en oportunidades para los sectores no petroleros, para que de esa manera se pueda desarrollar la economía y podamos realmente cambiar la matriz productiva en conceptos fundamentales. Después, evidentemente, el tema de convertir en líquidos algunos activos y el tema de atraer capitales va a depender en esencia de las condiciones que se pongan y de cuáles son los nuevos sectores que se van abriendo en la economía ecuatoriana. Y entonces uno encuentra, por ejemplo, oportunidades cuando tienes una electricidad de menor costo, seguramente para las empresas que van a venir a estacionarse en el Ecuador para producir. Veamos qué es lo que producen nuestros vecinos. Mucho está relacionado con manufacturas, mucho está relacionado con todo lo que tiene que ver con la intensidad de mano de obra. Entonces también vamos a tener que revisar ese tipo de políticas dentro del país para poder adaptar hacia el crecimiento del sector privado. Pero también es qué capacidad de reacción se le va a dejar al próximo gobierno. Cuando tú hablas de esta transformación de la matriz productiva y de lo que se deriva de esa matriz productiva para poder tener unas industrias mucho más eficientes, se me viene a la mente lo que el gobierno ha anunciado. Primero anuncia más reservas en el ITT y dice vamos a hacer la refinería del Pacífico, pero nos vamos a endeudar en 13.000 millones, cambiando el discurso. Yo lo entrevisté al presidente de la República en el año 2013 y él mencionaba que la refinería del Pacífico tenía que hacerse con inversión, no con endeudamiento, producto que el endeudamiento era muy alto para el país. Hoy se cambia el discurso y dice vamos a endeudarnos en 13.000 millones o por lo menos estamos tratando de conseguir el financiamiento para construir la refinería del Pacífico. Primero, ¿es aconsejable en este momento, en esta coyuntura, ese endeudamiento? Y dos, ¿a qué se apunta? ¿A la refinería o a la petroquímica? Mira, yo creo que el tema del endeudamiento va a ser aconsejable bajo ciertas condiciones. Primero, las tasas de interés. Segundo, que sea un endeudamiento a largo plazo. Tercero, que ese endeudamiento sirva para inversión. Cuarto, que la tasa interna de retorno que genere esa inversión sea mayor al costo del capital en el tiempo, es decir, a la tasa de interés con que te han prestado ese dinero. Y quinto, que directamente vaya relacionado para la parte de inversión, no para la parte de gasto corriente. Entonces, esos son aspectos principales al momento de considerar un endeudamiento. Después, yo creo que todavía está abierto el tema, y me atrevería a decirlo, en la concepción de que puede existir una alianza público-privada para la construcción de este tipo de grandes inversiones. Y yo estoy seguro, en la segunda parte, que el Ecuador apunta a varias cosas, entre ellas el desarrollo de la petroquímica, no solamente el quedarnos como un país primario exportador petrolero, sino el refinar ese petróleo, tener una industria petroquímica avanzada, pero además poder tener en varios de los sectores, el sector textil, el sector, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con exportaciones de productos no solamente terminados, sino tecnificados para que la economía pueda alcanzar los niveles que se busca en el mediano plazo. ¿Qué rol, a criterio de Víctor Hugo Villacrés, analista económico, debería jugar la economía social y solidaria en los próximos 4 años del nuevo gobierno? A ver, mira, yo creo que ahí se ha hecho mucho en términos de inclusión, pero faltan cosas por hacer. Y entonces es importante el reto que se pueda tener, sobre todo de agrupar todos aquellos pequeños productores para que puedan ser competitivos, sobre todo... ¿Emprendimientos asociativos para generar economía de escala? Por supuesto. Sobre todo para que puedan en el corto plazo tener una competitividad con respecto a las medianas y grandes empresas. Y por qué no pensar que muchas de esas cosas pueden ser exportadas a la comunidad andina, por ejemplo, y después a nuestros socios comerciales de Europa, Estados Unidos, etcétera. Pero tú acabas de poner en el tapete el tema de la comunidad andina. El presidente dice, estamos teniendo
un déficit comercial y la comunidad andina nos está ayudando, nos dice, no está diciendo tenemos que salir, pero dice analicemos la posibilidad de salir. Cuando en la comunidad andina nuestras exportaciones, el 80% son con valor agregado. Bueno, en la práctica va a ser muy difícil, creo yo, el que podamos nosotros desprendernos de la comunidad andina, porque son nuestros vecinos y nuestras fronteras son demasiado permeables. Entonces los productos van a ingresar y también van a salir. Yo creo que lo mejor que podemos llegar, el segundo mejor, yo sé que no es un equilibrio de Nash, como diríamos los economistas, pero es un óptimo de Pareto. Entonces lo que podríamos hacer es buscar mecanismos mediante los cuales incentivemos nuestra producción y nuestra salida a través de fronteras para poder reducir ese déficit en balanza comercial con la comunidad andina y sobre todo incrementar la posibilidad de exportación no solamente de los temas primarios, sino de aquellos que tienen un valor tecnológico. Eso requiere tiempo y también requiere de, sobre todo, un proceso de capacitación en nuestros pequeños emprendedores. Víctor Hugo Villacrés, muchas gracias por estar con nosotros. Se me queda en el tintero otro tema que será producto de otro análisis contigo, dolarización y mercados. Gracias, Víctor Hugo, por estar con nosotros y compartir tu análisis. Nosotros hacemos una brevísima pausa. Venimos con Andrés Ortiz para analizar las diferencias de los escenarios de la derecha, pero más allá de las nominaciones en nombres que son o cuáles son los elementos diferenciadores en términos fundamentales de propuestas. Venimos de inmediato con Andrés Ortiz. Es cantante, compositor y multiinstrumentista. Es autor de un puñado de esas canciones que sabemos todos. Lo suyo es folclore, pero también es rock, conviviendo con la magia, el hechizo y los misterios de su tierra natal. ¿Dónde estará la estrella azul? Peteco Carabajal, hoy en Músicos y Cantores, a las 23:30. Ecuador TV, somos cultura. Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. El agua a veces parece que te quiere comer, no siento los brazos. ¡Es muy profunda! ¡Espíndola! Soy Cristian Norris. Voy a recorrer el Ecuador y sus lugares turísticos más increíbles. Voy en busca de las historias que se convirtieron en leyendas. Rodando Ecuador, todos los domingos a las 21 horas. Ecuador TV, somos todos. El baño era sin techo, tenía que cargar agua para botar, tenía que bañarme dentro de la casa porque no tenía ducha. Ahora sí es mucho mejor, ya tengo agua ahí mismo, ya me puedo bañar en el mismo baño, ya no produce malos olores y para mí sí fue una ayuda bastante. 4.000 unidades básicas sanitarias fueron construidas en Pujilí, beneficiando a más de 15.400 personas. Banco de Desarrollo del Ecuador. Financiamos obras para cambiar la vida de la gente. Patria para todos. No debiste mezclarte con esa gente, José Joaquín. Él defiende a los indios. Aquí los maltrata mucho. Son arrancados de sus hogares y del seno de sus familias para ser sometidos a la esclavitud de las mitas. América es para los americanos, mi joven amigo guayaquileño. Un film de César Carminiani. La provincia de Guayaquil es libre e independiente. Nuestro cine presenta Olmedo, el castigo de la grandeza. Este jueves, 23:30.
Continuamos con Pensamiento Crítico. Tenemos en los estudios de Guayaquil a Andrés Ortiz, analista político. Andrés, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. En el escenario de la derecha tendríamos al Partido Social Cristiano Madera Guerrero con Creo y Compromiso Ecuador. ¿Cuáles serían, independientemente de las diferencias de los nombres, los elementos diferenciadores de propuestas para una próxima campaña política? Andrés Ortiz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la gentil invitación. Un gusto estar acá nuevamente. Básicamente son dos tendencias que obviamente por pertenecer a una misma ideología de centro-derecha deben tener obviamente cosas en común. Sin embargo, creo que hay diferencias muy importantes, ¿no? Yo diría que Creo es una agrupación que está comenzando a hacer su vida política en el andamiaje de la partidocracia, de los partidos políticos en el Ecuador. Y en cambio, los socialcristianos con Madera de Guerrero tienen una ya trayectoria, ya desde la época de Camilo Ponce Enríquez, allá por la década de los años 50. Por lo tanto, es difícil poder comparar una agrupación política con otra, porque obviamente Creo es una agrupación muy bisoña en comparación con los socialcristianos. Y Madera de Guerrero, pues que ya tiene con esta sería su cuarta participación política, tanto en elecciones para diputados como elecciones presidenciales y para concejales. Entonces yo creo que una diferencia importante que marca distancia entre una agrupación política y otra es la experiencia, ¿no? Es la capacidad de ejecutoria probada desde la administración social cristiana de León Febres Cordero en la alcaldía de Guayaquil, pero Andrés, con la de Jaime Nebot. Vamos a lo siguiente, Andrés. A ver, basado en las declaraciones de los unos y de los otros, Guillermo Lasso, de Creo y Compromiso de Ecuador, habla de desmontar el correísmo y de eliminar algunas cosas, como por ejemplo la ley de comunicación, como por ejemplo el tema del Cenecit, etcétera, y otras cosas más. Se están focalizando en el tema de una campaña contra el presidente de la República, contra su gestión, poner en tela de duda la eficiencia y de desmontar el correísmo. Mientras los socialcristianos, en la boca de Jaime Nebot, todavía no en la boca de Cintia Viteri, que todavía ha hablado poco como precandidata, ha dicho, necesitamos de correístas que votaron antes por Rafael Correa, lo cual significaría entonces un signo de interrogación en la posición socialcristiana. ¿Qué tanto se puede construir sobre lo construido y qué tanto van a desmontar lo logrado? A ver, la pregunta es muy válida y yo coincido con ello. A ver, definitivamente luego de 10 años de administración correísta es imposible no rescatar cosas que se hayan hecho bien, ¿no? Hablar o establecer un discurso a través del desmontaje absoluto de todas las políticas públicas de este gobierno no tiene para mí ningún sentido. Obviamente hay leyes como la ley de comunicación o existen situaciones que definitivamente en una coyuntura a través de una alianza o de la unidad que predica el socialcristianismo y Madera de Guerrero, lo que se busca es consolidar una mayoría a través de la Asamblea que ayude a legislar y evidentemente tratar de desmontar aquellas cosas que estos partidos consideran que han sido nocivos a lo largo de esta década. No obstante, hay que reconocer que el hecho puntual de querer trabajar sobre algo que se ha consolidado no es fácil, Carlos. Definitivamente el proyecto político del presidente Correa, las políticas del buen vivir, no necesariamente pertenecen a la derecha o al centro derecha, con lo cual definitivamente frente a un nuevo gobierno, frente a una nueva alianza política que gobierna este país, vamos a encontrarnos con la situación cierta de tener que trabajar sobre políticas públicas que van a diferir de las actuales políticas públicas. No me extraña que en ese sentido el alcalde Nebot el día de ayer en su discurso haya dicho cuáles son esas grandes líneas gruesas que seguramente Cintia las va a recoger posteriormente, porque nadie puede dudar el liderazgo nacional que tiene Jaime Nebot, ¿no? Permíteme, Andrés, ponerte en el tapete de este análisis dos escenarios, basados básicamente en los perfiles de quienes lideran ambos partidos o movimientos. Mientras Guillermo Lasso ha estado más relacionado con el tema financiero a través de la banca, Jaime Nebot ha estado más relacionado con el tema municipal. En ese sentido, ¿ahí no habría un elemento diferenciador entre los dos escenarios de la derecha
el uno más orientado a una economía financiera y el otro más orientado a un modelo de desarrollo municipal autonómico, considerando que la Constitución ya establece la oportunidad de construir regionalización. Esa sería una diferencia fundamental entre el uno y el otro. No me refiero a Lasso y Nebot, sino me refiero a los dos escenarios de la tendencia de la derecha. Parcialmente, porque lo uno no se puede trabajar sin lo otro. Es decir, no puede haber un gobernante que no tenga una política pública en materia financiera absolutamente clara y coherente frente a lo que como partido político busca para captar el poder. Y en esa misma línea, no tener una política pública a favor de los gobiernos locales, es decir, el hecho de no quitarles sus rentas, de pagarles a tiempo, de no ser dependientes de la chequera del Estado, que esas transferencias sean automáticas, que haya una cooperación, no intervencionismo, no metida de mano en las administraciones municipales, como por ejemplo la Ley de Ordenamiento Territorial que se acaba de aprobar, definitivamente son complementarias. Es decir, una política pública en materia financiera, que obviamente creo quizá pueda tener como su expertise a través de una persona que ha estado vinculada al sistema financiero, no excluye el hecho de que esas políticas públicas, entre los muchos escenarios que debe trabajar, es una política pública a favor de los gobiernos locales, de no intervencionismo, de facilitar y eventualmente trabajar en una, yo diría, reinventarse lo que es las autonomías municipales y, ¿por qué no?, pensar eventualmente a una profundización del sistema autonómico, porque si bien es cierto, tenemos una constitución que permite llegar a la conclusión de que vivimos un régimen descentralizado, la evidencia palmaria es que vivimos un régimen muy centralizado, ahora, donde un gobierno central no le gusta aflojar, ¿no? Y ya para terminar, Andrés, el tema pasa también por lo siguiente. ¿Frente a qué estaríamos? Porque el gobierno nacional viene implementando, como dices tú, durante 10 años una serie de políticas que algunas, como bien dices, habría que rescatarlas, otras de pronto habría que ajustarlas, eso ya dirán los candidatos. Pero el uno habla de un modelo económico, social, distributivo y redistributivo, y daría la impresión que en el otro lado estamos hablando de un modelo de economía especulativo financiero. ¿Cómo evitar esos modelos especulativos financieros que son grandes generadores de concentración de riqueza y no exactamente de distribución y redistribución, que sí no guarda coherencia con lo que tú acabas de decir del modelo autonómico, municipal, regional, etcétera? A ver, tenemos que buscar una armonía entre la teoría y la práctica, es decir, es muy fácil decir, es muy fácil predicar, es muy fácil recomendar y otra cosa ejecutar, ¿no? Yo creo que las administraciones socialcristianas han demostrado con creces las dos cosas, ¿no? ¿Verdad? Administrar presupuestos cercanos a los 700 millones de dólares con transparencia, con distribución solamente del 15% para sueldos y salarios y el 85% en obra pública, nadie está impago, todas las obras se realizan, todos los meses se inauguran obras en Guayaquil, y esa es una forma de demostrar cómo se puede manejar, claro, un estado chiquito como Guayaquil, y eso puede replicarse a nivel del Ecuador. Yo creo que no, aquí no caben las especulaciones financieras, definitivamente hay que establecer mecanismos para redistribución de los recursos de manera equitativa. Yo creo que en eso este gobierno, si hay que rescatar, es su preocupación por los más pobres, su inclusión social a todos los grandes sectores desposeídos de este país. Yo creo que esas políticas sería una locura pensar que no se van a mantener. Sin embargo, creo que el aumento de la burocracia, el despilfarro de ciertas obras públicas que son palmarias en esta administración, creo que no deben repetirse, y esa plata puede manejarse de una mejor forma y redistribuirse de una mejor forma, creer en la inversión extranjera, atraer capitales extranjeros, no permitir situaciones que nos puedan perjudicar y que creo que pueden servir para mejorar la situación del país. Gracias, Andrés Ortiz, por estar con nosotros y compartir este análisis de los distintos escenarios de la tendencia de la derecha. Un abrazo, Andrés. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy Pensamiento Crítico. Sigan en la sintonía de Ecuador TV y yo en la noche los espero con Pulso Político. Tendremos a Carol Murillo y Jorge León, con quien vamos a hacer un análisis de la coyuntura política de cara al 2017.
imploro. No permitas tanta maldad contra mi pueblo. La paciencia es la fortaleza del ser humano. Si el rey Asuero no levanta el cetro, usted estará condenada a muerte. Esther, la reina de Persia. Capítulos finales. Hoy, 19:30. Tremenda manifestación de mujer, levanta bulla con ese vaivén. Porque los sonidos de Manaví se escuchan, ya sea en el campo, se escuchan también en las calles, en el idioma, en que hablamos muy rápido. Así suena Manaví. Miércoles 20:15. Ecuador TV, somos Manaví. Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. ¿Sabías que el Everest no es la montaña más grande del mundo, sino el volcán Chimborazo? Próximamente te despejaremos todas las dudas. Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. Martes 26 de julio, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda emisión de Noticias 7. Aquí un repaso por los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional. Saludamos también a Abraham Verduga esta mañana. Vanessa, es un gusto saludarte. Arrancamos de inmediato con la información. Atención, el vicepresidente Jorge Glass presidió la sesión popular por los 481 años de la Fundación de Guayaquil. Su discurso se centró en el cambio de la matriz productiva y el apoyo que el Estado brinda a la ciudad en varios ámbitos. Estamos viviendo un sueño que se convirtió en objetivo y que para muchos es una realidad hoy en día. No es secreto para nadie, aunque algunos prefieran vivir engañados, que las mejores obras que tiene Guayaquil hoy en día las ha hecho el gobierno nacional para beneficio de todos. Obras que repercuten directamente en la vida de la población, obras que nos brindan beneficios cada día y que no son solamente ornamentales, ni tienen derecho a admisión. Este gobierno trabaja cuidando los intereses de todo el pueblo. Por eso hemos provisto a Guayaquil de hospitales, colegios, unidades de policía comunitaria, centros infantiles del buen vivir, Universidad de las Artes, Parque de Samanes, recuperación del estero salado, planes de vivienda y muchas obras más. Nosotros sí entendemos que hay prioridades. Nuestra preocupación es la gente. Por eso llevamos a cabo obras que buscan proteger la salud, la vida, el desarrollo infantil, la familia, el conocimiento y el medio ambiente. Por la inacción de la actual administración de la ciudad y por la gravedad de su contaminación, tuvimos que intervenir el estero. No nos alcanzó el tiempo para limpiarlo definitivamente. Sin embargo, queda un proceso irreversible para recuperar ese espacio vital para Guayaquil. Y es responsabilidad de todos nosotros exigir y vigilar que este proceso no se detenga. Tenemos que acabar con los problemas del pasado y tenemos que construir el futuro con mucha claridad. Caminar juntos hacia el desarrollo, hacia la economía del conocimiento, hacia una ciudad con mayor riqueza social en beneficio de todas y de todos los ecuatorianos. Es el momento de desafiarnos como guayaquileños. Exijamos las soluciones de hoy, pero también empecemos a construir los desafíos del mañana. Juntos, queridos guayaquileños y guayaquileñas, ecuatorianos todos, somos invencibles. Soy hijo de esta hermosa tierra, soy un agradecido de sus calles, de su gente, de sus paisajes. A Guayaquil, el Ecuador le debe en buena medida su espíritu rebelde, franco, honesto, de total entrega a la lucha por la verdadera libertad.
Mientras que en el Palacio de Cristal, sector sur del Malecón, el Consejo Cantonal efectuó la sesión solemne por los 481 años de fundación. En su discurso, el alcalde Jaime Nebot se refirió al próximo proceso electoral. Escuchemos. Aquí hay algunos que solo están pensando en las próximas elecciones del 2017. Lo que tenemos que pensar es en el Ecuador de los próximos 17 años. Aquí hay gente que quiere anteponer sus partidos, su ideología, sus regiones y provincias a ese Ecuador diverso pero unido que es el Ecuador profundo. Pero es el Ecuador profundo el que tiene que estar por encima de todo eso. 7 de la mañana, 40 minutos, avanzamos con otros temas. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional las pruebas de descargo dentro del trámite de pedido de juicio político que presentó en su contra el legislador Byron Pacheco de Movimiento Avanza. Esta vez, la Comisión de Fiscalización sesionó en el Salón del Ex Senado, a donde nuevamente llegaron miembros de la red de maestros a respaldar al ministro Espinosa. Wilmer Santa Cruz, presidente de este gremio, fue recibido en Comisión General. La oposición tiene por objetivo truncar la continuidad de un proyecto político con el cual nos identificamos los maestros y maestras. En su intervención, el ministro de Educación aseguró que el intento de juicio político planteado en su contra carece de argumentos jurídicos. La contratación de seguros para cualquier tipo de activos del sector público siempre ha sido discrecional. Depende de un análisis de riesgos y de la disponibilidad presupuestaria de cada institución. Según lo expuesto por el secretario de Estado, no existiría ninguna disposición legal que le obligue a contratar seguros para todos los bienes públicos. Este debería ser argumento suficiente para archivar el pedido de juicio político. La comisión tiene un periodo de 15 días para evaluar la documentación entregada por Espinosa y 5 días más para elaborar el informe. El informe estará entonces para la primera, mediados de la primera semana de agosto. Con la decisión si va al pleno. Con la decisión si va al pleno o no. Durante la sesión de este lunes no estuvieron presentes legisladores de oposición proponentes de este proceso, lo cual fue cuestionado por la presidenta de la comisión. Se está haciendo una acción fiscalizadora. ¿Qué está haciendo la oposición? No está. No está. Estamos nosotros enfrentando esto. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y también en el ámbito de la educación le contamos que 203 jóvenes del grupo de alto rendimiento completaron su nivelación académica y en los próximos meses viajarán a las más prestigiosas universidades del mundo, con becas otorgadas por el gobierno nacional. Achik Lema tiene 19 años. Es oriunda de una zona rural del cantón Otavalo, provincia de Imbabura. En septiembre viajará a Holanda. En la Universidad de Ámsterdam estudiará la carrera de Ciencias Políticas. Pero sobre todo muy emocionada por el hecho de que voy a conocer nuevas culturas, voy a tener nuevas oportunidades. Más que una estudiante, ella como mujer indígena se siente embajadora del país. Es más que todo demostrar a la sociedad que nosotras, las mujeres indígenas, también somos capaces de realizar y alcanzar nuestros objetivos. Clever también en septiembre viajará a Londres a estudiar leyes. Me decidí por University College London, que es donde voy a hacer mis estudios en leyes. Clever es hijo único. Estudiar en el extranjero representa para él todo un desafío. Siempre fui como que me dieron haciendo todo. No sé cómo es vivir solo y es un reto que viene. Achik y Clever forman parte de los 203 estudiantes del grupo de alto rendimiento GAR que culminaron ya su nivelación y ahora mismo tienen sus maletas ya listas. En sus becas, el gobierno invirtió $40 millones a razón de $250,000 por cada uno de ellos. Estamos hablando de 203 estudiantes que ya tienen un cupo en las mejores universidades del mundo. Al culminar sus estudios, ellos y ellas deberán retornar al país y compartir lo que han aprendido. Que tienen que cumplir un rol histórico con el Ecuador. La entrega de becas es prioridad gubernamental y esta política de democratizar por mérito la oportunidad de estudiar en las 40 universidades más prestigiosas del mundo seguirá pese a las complicaciones económicas que afronta el país, acotaron las autoridades de educación superior. Javier Ceballos, Ecuador TV. Avanzamos con la información. Los estudiantes universitarios plantearán un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Planifican una asamblea para su construcción los próximos 4 y 5 de agosto.
Pertenecen a universidades públicas, privadas y politécnicas. Dicen que se organizaron con un propósito. Tratar la ley del LOES que está posiblemente pretendiendo ser incluida. Nosotros deseamos invitar a todos los gremios de los colegios, así como de las universidades públicas y privadas, pregrado y posgrado. Convocan a participar en la Asamblea de Estudiantes los próximos 4 y 5 de agosto, encuentro que se realizará en la Universidad Católica, en Quito. En este espacio se desarrollarán 8 mesas de análisis con varios temas de interés. Por ejemplo, cogobierno, autonomía, posgrados. Se va a hablar también acerca del mecanismo que nosotros consideramos para la asignación de recursos públicos desde las universidades. El titular del Consejo de Educación Superior, CES, René Ramírez, días atrás presentó una resolución de 9 artículos, como reformas a la LOES para que no exista lucro en las universidades. Lo que nosotros estamos sugiriendo es que esto se debata en el marco de los proyectos de ley que están abiertas y que tienen completa relación. En esta rueda de prensa, aclaró que no se han presentado reformas que afectarían a la entrega de becas y recursos a las universidades. Sobre esto, el secretario también indicó que de construir un texto reformatorio, se llamará al diálogo con los principales actores. Se ha hecho ruido sobre documentos no oficiales, ¿no? Y por eso aquí claramente la resolución sale a través del Consejo de Educación Superior y está dirigido a la Asamblea. Cuando se tenga algo así, tendremos que discutir y sentarnos en la mesa. De su lado, la Federación de Estudiantes de Universidades Particulares del Ecuador, FEUPE, expresó su rechazo a todo acto con fines de lucro en cualquier institución de educación superior. Olga Velasco, Ecuador TV. Amigas y amigos, atención porque entre el 17 y el 20 de octubre la Casa de la Cultura Ecuatoriana albergará a más de 30.000 personas, entre nacionales y extranjeras. Este lugar será sede de la conferencia Hábitat 3, uno de los eventos más importantes de este 2016 a nivel mundial. Este es uno de los edificios más emblemáticos del Quito moderno. Se trata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una construcción de estilo clásico. Tanto el antiguo edificio como el de los espejos cuentan con teatros, un ágora, museos y varias salas de exposición. En total el complejo abarca 50.000 metros cuadrados. Gracias a su capacidad para acoger a miles de visitantes, este lugar fue escogido para ser sede de la conferencia Hábitat 3 entre el 17 y 20 de octubre próximo. Es así que las obras de adecuaciones van tomando forma. En el auditorio principal y en el ágora se llevarán a cabo las principales charlas. Es por eso que se trabaja diariamente para tener estos escenarios a punto. En toda la Casa de la Cultura vamos a renovar los baños al 100%. También todo el tema de cableado, ductería, pintura, limpieza. Para quienes conocieron la Casa de la Cultura, sin duda el cambio que se ve hasta el momento es considerable. Los museos lucen impecables, al igual que otras obras complementarias. Paulo Meneses, administrador de la obra, comenta que se trabaja en 3 turnos, para evitar inconvenientes de última hora. Estamos a un 76% en avances de obras, así es que esperamos que para principios de octubre esté completamente lista la obra, tanto de obras temporales y permanentes en la casa. Pero la Casa de la Cultura no solo será restaurada, sino también se tiene previsto realizar en su interior una serie de obras nuevas. La idea es dejar un legado importantísimo y una renovación total de la casa. Quienes transitan por sus exteriores dicen que la obra está quedando impecable. Para lo anterior que estaba, sí está quedando bien. ¿Y sabe qué? Hermoso, se le ve muy bonito, muy lindo. Muy bonito, está quedando muy hermoso. Quizás sigan adelante también todos los de la Casa de la Cultura. Ubicada a un costado del Parque del Ejido, en el centro norte de Quito, la Casa de la Cultura forma parte del patrimonio arquitectónico de la capital. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras. Un incendio consume varias hectáreas en Los Ángeles, California. Además, un nuevo ataque se registró en la ciudad de Owen, Normandía. Esto es en Francia. Más en el siguiente resumen. Los bomberos continúan tratando de apagar las llamas tras un incendio forestal al noreste de Los Ángeles. Cerca de 20.000 residentes comenzaron a regresar a sus viviendas pese a que la zona sigue ardiendo y solo se ha contenido un 10% del fuego.
Tras su llegada al pontificado, el Papa Francisco ha visitado 9 países. En esta ocasión, por 5 días, estará en las periferias del corazón de Europa y del 26 al 31 de julio llega a Polonia. Tras los últimos atentados, el gobierno decidió redoblar la seguridad en los actos que el sumo pontífice estará presente. Un funcionario de seguridad dijo que la policía francesa mató a 2 atacantes que utilizaron cuchillos para apoderarse de rehenes en una iglesia cercana a la ciudad de Rouen, Normandía, en Francia. El motivo para el ataque no está claro. El incidente se produce cuando el país está en alerta máxima después del ataque en Niza, donde murieron 84 personas. Al menos 19 personas fueron acuchilladas en un centro para discapacitados en Sagamihara, a unos 40 kilómetros al noroeste de Tokio, en Japón. Según información de las autoridades, un antiguo trabajador irrumpió en el edificio en la madrugada y atacó a numerosos internos mientras dormían. Después se entregó a la policía. 2 atacantes suicidas detonaron coches cargados de explosivos en los exteriores de las oficinas del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas y un puesto de control del ejército somalí en Mogadiscio, matando a 13 personas. Se registró otro ataque en las inmediaciones del aeropuerto internacional Aden Ade. El hecho fue adjudicado al autodenominado Estado Islámico. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Atención a la fecha, hoy es 26 de julio, Día del Deporte Ecuatoriano. ¿Por qué celebramos esta fecha? Nos lo cuenta Diego Valencia. Es que han pasado ya 20 años de la hazaña histórica de Jefferson Pérez, lo que le permitió convertirse en una leyenda olímpica. El Día del Deporte Ecuatoriano, gracias a ese 26 de julio de 1996. Más adelante estaremos con una nota especial acerca de Jefferson Pérez y lo que fue aquella apoteosis histórica. Pero vamos a iniciar con el tema de moda, por supuesto, Copa Libertadores de América. Y por supuesto también lo que tiene para ofrecernos Medellín y todo el ambiente alrededor de ese partido. A esta hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, llegó Independiente del Valle ayer a partir de las 19:45. La final de la Copa Libertadores de América será mañana en idéntico horario, 19:45, y existen varias novedades alrededor de este partido, sobre todo que tienen que ver con el tema médico en 3 jugadores principalmente del equipo dirigido por Pablo Repetto: Librado Ascona, José Angulo y Mario Risotto. Hay algunas voces que se dejan escuchar desde la concentración del equipo de Independiente que manifiestan que podría ser reemplazado Risotto por Jonathan González si es que no se recupera. Tanto él como el jugador, el delantero, José Angulo, serán evaluados hoy, luego del reconocimiento del campo del Atanasio Girardot. Pero el potencial reemplazante de Risotto, que fue lo que dijo Jonathan González a su llegada a la concentración en Colombia. El equipo está muy bien, ¿no? Llegamos un día, 2 días antes previo al partido y yo creo que estamos muy bien para mentalizar lo que va a ser el partido. Va a ser un partido muy difícil, ¿no? Porque sabemos que ellos ahora están en su cancha y sabemos que por ahí ellos van a salir de atacar y nosotros hay que estar concentrados en la parte de atrás y aprovechar los espacios y los errores que cometan ellos. Hemos venido jugando muy bien de visitante porque sabemos que por ahí los equipos nos han salido a atacar y nosotros hemos aprovechado eso. Tiene una delantera que es muy rápida y tenemos que tener mucho cuidado con eso. La ilusión de todo el pueblo ecuatoriano también con ustedes. Sí, el pueblo ecuatoriano yo creo que está con nosotros, ¿no? Pero por el momento que estamos pasando y yo creo que si sacamos el triunfo todo va a ser para ellos.
Por su parte, el Atlético Nacional jugó este fin de semana un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Colombiana. El rival fue el Fortaleza, joven equipo apenas creado en el 2010 que pertenece a la capital colombiana de Bogotá. Vamos a revisar lo que ocurrió el fin de semana y también en el inicio de las prácticas, ya con miras a definir el equipo de Reinaldo Rueda, que enfrentará a la segunda final del evento internacional de clubes más importante del continente. Se buscan y se encuentran. El Atlético Nacional de Colombia, tras la victoria como visitante en la quinta fecha del torneo local ante el joven Fortaleza de Bogotá, con este tanto de Alex Bernal de penal a los 7 minutos del partido. Y lo importante es que todo Atlético Nacional está tirando para el mismo lado, todos tenemos el mismo pensamiento, que es ser campeones de la Libertadores. Los dirigidos por Reinaldo Rueda volvieron a las prácticas para ultimar ciertos detalles en cuanto a la definición en la sede deportiva de Guarné. Nacional sigue apostando al juego que vino haciendo durante toda la Copa, ¿no? Al juego que lo mantuvo como uno de los mejores equipos de la Copa, y por eso hoy está en esta instancia, así que esperemos que el equipo esté convencido y las cosas, como te decía recién, nos salgan bien. Bajo un pensamiento común, levantar el título del torneo continental. Y lo más importante es que a través de la metodología del entrenamiento los jugadores han podido asimilar todo lo que el entrenador pretende y ahora poder disfrutar de esta final nuevamente para la Sociedad Deportiva Atlético Nacional y lo más importante será poder obtener el logro, si no, no servirá de nada lo que hemos hecho hasta el momento. Antes del trabajo de campo, los elementos del cuadro verdolaga se juntaron en el gimnasio, ubicado en el predio campestre del Oriente Antioqueño, realizando ejercicios de fortalecimiento físico. Independiente del Valle tiene centrales difíciles. Mina es un jugador que tiene excelentes condiciones y que se hizo más fuerte en altura. Vamos a ver qué tal le va a ir acá en Medellín. El último entrenamiento del Verde de la Montaña se realizará este martes en el mismo lugar, donde además se desarrolla la concentración previo al partido del próximo miércoles, que empezó desde el sábado pasado. Indudablemente que nunca el tiempo es suficiente, y con todo lo que ha sido este trajín, como se dice, todo lo que hay que cuidar en estos torneos, siempre hay detalles que seguro desde ahora mismo vamos a seguir trabajando esta tarde, mañana en la unidad de entrenamiento. Y bueno, saber que hay que presentar ese equipo compacto, ese equipo sólido, que asegure el resultado para poder llegar a lo que queremos. Conscientes de que conocemos las bondades que tienen, las características, sabemos que tenemos que hacer un juego de mucha inteligencia, de gran nivel de agresividad, de concentración, altísima concentración, que supere esas bondades que tiene Independiente del Valle. Que van a hacer un trabajo para forzar el resultado, no es un equipo que seguro vaya a venir a precipitarse, y nosotros hacer nuestra propuesta inteligente. Es un partido de juego inteligente donde no hay que dar espacios y tratar de ser lo más oportuno y lo más eficaz posible. Y en nuestro segmento Leyendas Olímpicas vamos a repasar lo que ha sido la vida de Jefferson Pérez, aquel niño que nació entre periódicos, entre la necesidad y por supuesto también entre la responsabilidad más tarde de ser nuestro principal referente del deporte en el mundo. Ese ecuatoriano que pateó el tablero del deporte a nivel mundial el 26 de octubre de 1996 y frente a todo pronóstico, ganando una medalla olímpica, la de oro. Y por supuesto, en Leyendas Olímpicas vamos a destacar lo que ha sido su trayectoria y por supuesto la vida que lo llevó a ser ese 26 de julio, insistimos, el más importante deportista en la historia de nuestro país. Entre periódicos, hambre y sueños de gloria, Jefferson Pérez nació el 1 de julio de 1974 en el barrio El Vecino, tradicional recoveco de la ciudad de Cuenca. El pequeño hijo de Manuel Jesús Pérez y María Lucrecia Quesada supo desde niño lo que fue la necesidad,
ya que sin descuidar sus estudios, debido a la discapacidad visual de su madre, combinaba su responsabilidad académica con varias otras actividades que ayudaban a la economía de su casa. Su incursión en la marcha fue casi una casualidad. Todo comenzó ante la urgencia de prepararse para una carrera de resistencia que servía como examen de educación física, cuando Jefferson era alumno del segundo curso del Colegio Francisco Febres Cordero. Al descubrir su potencial para la marcha, el entrenador azuayo, Luis Chocho, lo invitó a unirse al grupo donde ya estaban las campeonas sudamericanas, Miriam Ramón y Luisa Nibicela, lo que le sirvió para dar el gran salto al Mundial Juvenil de Atletismo de Bulgaria en 1990, donde obtuvo la medalla de bronce. Dos años más tarde, su primera consagración se dio al ganar el título mundial juvenil de Seúl y su gran consolidación con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Un desconocido ecuatoriano, Jefferson Pérez, sorprendió al mundo del deporte al alcanzar la medalla de oro. Feliz Día del Deporte Ecuatoriano, por supuesto los deportistas, entrenadores y también dirigentes. Recuerden que dentro de este último rubro existe todavía una deuda pendiente de procesos, de apoyo y por supuesto de compromiso. Un abrazo para todos, buenos días. Diego, que estés muy bien, estamos pendientes de las actualizaciones en horas de la tarde, Vane, así despedimos también este servicio informativo. Pero algo muy importante, Abraham, por lo menos entre 40 y 45 minutos diarios de actividad física es bueno para mantener nuestra salud. Así que esa es la recomendación que hacemos en este Día del Deporte Ecuatoriano. Nos despedimos, pero ya viene la comunidad. Excelente jornada para todos y para todas.